Gloria a Dios. Bueno, gracias a Dios. Dios sigue siendo bueno con nosotros. Vamos a leer la palabra del Señor ahí sentaditos para que rediman tiempo. Primera de Reyes, capítulo 17. Vamos a leer el primer versículo de este capítulo. Gloria al Señor. Primera de Reyes, capítulo 17, verso 1 dice: Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galat, dijo a Acab: Vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años. Aquí quiero que nos centremos un poquito, sino por mi palabra. Por mi palabra. Yo quiero predicarles bajo el tema: deja que Dios complete el proceso. Gloria a Dios. Amén. ¿Qué tal si usted ahí inclina su cabeza y dígale: Señor, completa el proceso en mi vida, Señor? Anda, dígaselo: Señor, completa ese proceso en mi vida. En el nombre de Jesús. Quiero que meditemos un poco en esa importancia, ya que es necesario entender que Dios tiene propósitos con nosotros y que hay una meta que alcanzar, pero que para poder llegar a ese lugar tenemos que pasar por un proceso. Y ese proceso, créame, mi hermano, que en algún momento va a ser doloroso, va a ser duro. Pero si queremos ver el resultado, hay que dejar que se cumpla todo ese proceso en nosotros. Por lo regular, el ser humano es dado a querer aligerar las cosas. Pero en el querer aligerar las cosas nos podemos meter en un problema. A un hermano le hicieron una cirugía y le dieron un tiempo médicamente, le dijeron: debe estar durante tanto tiempo, no debes hacer fuerza, no debes hacer esto, no debes hacer aquello, y para que se pueda sanar bien. Como a los 15 días me lo encontré por ahí, le digo: ¿vos qué haces por aquí? Dijo: no, hermano. Yo le digo: ¿cuánto te dijeron? Dijo: no, tanto tiempo. Le dije: ¿por qué no espera? Dijo: no, eso qué aburridor quedarse uno en la casa, hermano. Dijo: no, yo me siento bien, yo le hago. Hermano, cuídese. No, tranquilo, pastor. ¿Qué va, hermano? Como al mes otra vez para el hospital. ¿Por qué? Otra vez a hacerle otra cirugía. Otra vez, bueno, ya la cuestión más delicada. ¿Por qué? Porque no quiso someterse al proceso. Gloria al Señor. Por allá una vez un hermano estaba haciendo la casa y fundió una plancha. Y se le dijo que no la desencofrara, que esperara siquiera 2 o 3 meses. Y él necesitaba repellar eso abajo y arreglar porque quería pasarse. Y como a los 20 días comenzó a quitarle guaduas a eso. Y se le dijo: hermano, no haga eso, deje que esa mezcla, que ese concreto compacte bien y que se quede bien. No, hermano, eso no se necesita. Que a los días, hermano, esa plancha se le hundió. Entonces, el no cumplir los procesos, hermano, le puede ocasionar unos problemas serios. La vida espiritual, nosotros fuimos llamados, y en nuestro diario caminar tenemos que estar sometidos a muchas cosas, a cirugías de corazón abierto. Gloria al Señor. ¿Sí sabía usted eso? Que el Señor tuvo que hacernos cirugía de corazón abierto porque habían corazones
muy malitos, corazones muy dañados, y había que operarlos, y eso tiene un proceso. Por lo regular todos estábamos ciegos y teníamos que ser operados de la vista, y todo eso tiene su proceso. Y así sucesivamente, paralíticos, inválidos. Y Dios comenzó a hacer un trabajo especial y lo sigue haciendo, porque quiere que nosotros lleguemos a una altura, que lleguemos a una posición donde Dios quiere que usted y yo estemos. Y cuando nosotros como cristianos no aceptamos el proceso, hermano, ese cristiano no va a poder prosperar en su vida espiritual. Y es ahí donde encontramos gente que son malos cristianos, no se consagran, no pueden. Pero ¿por qué? A todas horas están dando mal testimonio. No han salido de ese mundo y lo intentan, pero como no se dejan procesar bien, vuelven otra vez al hospital, hermano. Gracias a Dios que siguen aquí vivos. Amén. Pero Dios quiere que nosotros cumplamos ese propósito, así nos duela, pero es necesario, porque Dios sabe lo que usted y yo necesitamos. Y Dios no hará, hermanos, nada que nos dañe a nosotros. Antes, al contrario, todo lo que el Señor haga es para beneficio nuestro. Amén. Como dar un repaso a la vida del profeta Elías, un hombre que fue llamado en un momento donde escaseaba quien predicara la palabra del Señor. Uno, porque el rey y los reyes de aquel entonces durante algún periodo de tiempo se habían corrompido y se habían apartado del mandato, de los estatutos, de las ordenanzas de Dios, donde los sacerdotes, de igual manera, algunos se habían ido para Judá y otros hermanos se habían corrompido, de tal manera que ya no había un mensaje sano de la palabra del Señor, y comenzaron a abundar los profetas de Baal, los profetas de Acera. Comenzaron, hermanos, a proliferar las enseñanzas torcidas, las culturas y costumbres paganas dentro del pueblo, y alejándose la gente de Dios. Dios llama a este joven, Dios llama a este hombre y lo constituye profeta para que hiciera la labor que era necesaria hacerla. Y aunque no obstante era enviado por Dios, puesto por Dios, Elías no dejaba de ser un ser humano, un hombre, igual que usted y yo, hermanos, con debilidades, con dificultades y con algunas cositas que eran necesarias someterlo a un proceso, como lo somos también nosotros, que se nos necesita pasar por un proceso. Si usted tuvo en cuenta la partecita que le dije que resaltásemos, Elías se para y dice: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Ese hombre tenía un ego bien alto, tenía un ego bien grande, tenía un yo personal impresionante. ¿Sí? Es que aquí soy yo.
es que aquí soy yo. Y sabe que ese problemita lo hemos visto reflejado en la vida de muchos creyentes. Muchos estuvimos en ese problema, algunos todavía lo estarán, y es necesario que Dios haga algo. Alabanzas al nombre de Jesús. Yo fui a una iglesia, hermano, que se congregaban como unos 250 hermanos, y se vio la necesidad de poner otro diácono porque habían 3, y entonces yo dije, hermano, no, me gusta trabajar, sea con 2, sea con 4, sea con 6, pero necesito otro. Y entonces el hermano, uno de los diáconos dijo, hermano, el problema es que aquí no hay quien. ¿Cómo así, mi hermano? Dijo, no, aquí no hay nadie. Y es poca gente que hay ahí, algunos no sirven. No, hermano, hoy no hay nada. Entonces son ustedes nomás los únicos que pueden servir como diáconos. Y dijo, pues, hizo así, pues sí, pues sí. Y yo me lo quedé mirándolo como de arriba abajo, y yo dije, ay Señor, Dios lo guarde, Dios lo guarde. Porque hermano, aquí en la iglesia no es quien tenga la capacidad, sino que Dios capacita a quien Él llama y quien se deje usar para hacer el trabajo. Alabanzas al nombre de Jesús. Y hermano, hay gente en las congregaciones que han entrado en ese ego personal, donde cree que son los únicos. Una vez un pastor me contaba una historia que lo mandaron a ministrar a una iglesia donde se congregaban 12 personas y 6 de ellos eran de la misma familia. Uno era el diácono, la esposa era la Dorca, los hijos de jóvenes, escuela dominical, eran los que manejaban todo y tenían algún recurso económico, alguna capacidad económica. Como a los 15 días de haber sido enviado el pastor allá, le llegaron los hermanos con un buen mercado de todo y le pusieron ahí, le dijeron, vea pastor, aquí le traemos el mercadito. Ah, qué bueno, Dios les bendiga. Gracias hermano por ello. Sí hermano, y también queremos decirle algo. Si usted quiere quedarse aquí, quiere que le vaya bien, déjese ayudar. ¿Y cómo así hermano? ¿A qué se refiere? Hermano, a que nosotros somos los que decimos cómo se debe manejar esto aquí. Y el pastor se quedó mirando y dijo, bueno es saberlo hermano. Y comenzó hermano, él dijo a irse en contra de esa situación. Hermano, esa gente se le fue en contra y comenzaron a rayarlo. Hasta que un día le dijeron, vea pastor, si usted no se somete a lo que nosotros decimos y hacemos, le decimos que nos vamos para la Pentecostés que queda ahí. Y la Pentecostés tenía como unos 40, 50 hermanos. Se congregaban ahí. Nos vamos para la Pentecostés. Y el hermano le dijo, pues el salón está abierto. Y no fue cuento, se fueron. Y dijo el hermano, a los 8 días para la escuela dominical, hermano, enseñaba a hacer culto con 12, ahorita me tocó hacerlo con 6. Porque los 6 ya no volvieron. Y eran los que diezmaban, eran los que ofrendaban. Pero él dijo, me fui y me le tiré al Señor y le dije, Señor, tú me traíste a este lugar. Tú me has de sostener y me has de bendecir. Hermano, y comenzó al poquito tiempo a prosperar esa iglesia. Comenzó a arrepentirse gente, y comenzaron de allá de la Pentecostés a venir a congregarse en la Pentecostal, hermano, y la Pentecostés se echó para atrás y la iglesia del Señor comenzó a prosperar de una manera especial. A veces tenemos el problema de que hay gente que se han crecido. Tienen un ego tan alto, que se creen que son únicas, como le pasaba a Elías. Por mi palabra,
Y cuando él dijo así, por mi palabra, entonces el Señor lo llama por allá y le dice, venga, venga para acá. Versículo 2. Y vino palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí, vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querid, que está enfrente del Jordán. ¿Sabe qué significa Querid? Quebrantamiento. Te voy a quebrantar. Te voy a moldear. Porque así no vas a poder llegar a ningún lugar. Te voy a someter a un proceso. Y vas a aprender que no es por tu palabra, es por mi palabra. Alabanzas al nombre del Señor. Y se lo llevó para Querid. ¿Y qué pasó con el arroyo de Querid? Se secó. Se secó. Y en medio de todo ese quebrantamiento, Elías, en medio de toda esa forma, tuvo que ser sometido a cosas que eran necesarias para que él llegara a ser el profeta que Dios quería que fuera. Alabanzas al nombre de Jesús. Y sabe que lo lleva a ese lugar. Y comenzó a quebrantarlo, a moldearlo, a enseñarle para que este hombre fuese lo que Dios quería que fuera. Y sabe que, hermano, no era fácil, porque estando en esa condición ahí, hermano, tuvo que experimentar cosas que él quizás jamás en su vida llegó a pensar. Como fue ser alimentado por unos cuervos. Algunos estudios he escuchado por ahí que dicen que cuervos era una tribu que había por ahí y que esa tribu era la que le alimentaba. Pero otras versiones dicen que no, cuervo se refiere a esas aves, a esos pájaros, y esos pájaros son aves de rapiña. Los cuervos son aves de rapiña. Y él tuvo que ser alimentado por esas aves. No era cosa fácil, hermano. Pero Dios lo usó esos animales para comenzar a quebrantar y a enseñarle a este hombre que necesitaba la humildad. Gloria al Señor. Así que de mañana de mañana y de tarde le llevaban su comida. Le llevaban pan y carne. ¿De dónde lo sacaban? Bueno, Dios sabría de dónde les mandaba, pero de una cosa sé, y es que en nuestro proceso Dios nunca nos va a desamparar. Alabanzas al nombre de Jesús. Pasarán procesos duros en la vida, pasarán procesos de escasez, pero siempre habrá, en el momento dado, habrá una porción para nosotros. Alabanzas al nombre de Jesús. Lo bueno de todo esto fue que el profeta se sometió al proceso. Hay muchos que no quieren someterse al proceso. Hay muchos que quieren salir corriendo frente a la adversidad. Pero Elías dijo: Señor, si es necesario, pues ahí me meto, Señor. Ahí me acomodo. Alabanzas al nombre de Jesús. Hubo un hombre también llamado David, que ese hombre tuvo que someterse también al proceso de Dios. Y por eso usted lee en el Salmo 51, cuando él dice, él comienza a hablar de su condición, comienza a hablar de su forma, de lo que él es. Y hay una parte donde él tiene que decirle al Señor: Señor, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. En otras palabras, hermano, ¿sabe qué era un hisopo? Un hisopo, hermano, era lo que las mujeres utilizaban anteriormente cuando iban a lavar a los ríos. Utilizaban un pedazo de palo. Lo hacían como una paleta, una madera fina, o si no un pedazo de palo fino, para comenzar a golpear la ropa. Le echaban el jabón y le daban golpes.
Yo me acuerdo cuando estábamos niños que mi mamá no tenía ese palo para golpear, pero sí cogían y doblaban la ropa y la comenzaban a golpearla contra la piedra. Y pa, y pa. Y le daba, yo decía, mamá, ¿para qué golpean la ropa? Y dice, para que afloje el mugre. Y el palo ese lo utilizan para eso, para darle a la ropa, dale y dale golpes para que afloje el mugre. Hermano, hay mugres pegados en el corazón del cristiano que es necesario que se reciba una buena paliza de parte de Dios para poder que se aflojen. Por eso el salmista dice, vea Señor, si tiene que darme garrote, deme. Pero quiero ser limpio, Señor. Quiero ser limpio, Señor. ¿Cuántos quieren ser limpios para Dios? ¿Cuántos quieren subir al cielo, estar en el cielo? ¿Cuántos quieren de entrar allá, gloria al Señor, a ese lugar sagrado? Pues recuerde que hay una pregunta: ¿quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y de corazón puro. Gloria al Señor. Pues para allá, para que se nos limpie, es necesario pasar por ese proceso. Gloria al Señor. Y bueno, como no fue suficiente ahí, porque cualquiera diría, no, pues que ya se arregló el problemita. Gloria al Señor. ¿Sabe? Cuando el Señor le dice a él, profeta, que era necesario que se apartara, para que se apartara, porque esa palabra también viene del hebreo, que significa apartarse. Gloria al Señor, que significa morir al ego, morir al yo y comenzar a caminar en una santidad. Es apartarse, separarse del resto, separarse del mundo para vivir para Dios. Es un lugar donde el hombre comienza a aprender a depender y a caminar solamente en la presencia de Dios. Cuando el cristiano comienza a dejar, a morir el yo personal y a dejar que Cristo viva en nosotros. Y es ahí cuando comenzamos a experimentar cosas maravillosas en nuestras vidas, separados del resto, separados de la contaminación. Y muchas veces hemos tenido que entrar en la recámara secreta, en el lugar secreto. Alabanzas al nombre de Jesús. Y sabe, hermano, que hay veces cuando comienzan a venir momentos difíciles en la vida, es porque Dios te quiere preparar para algo más grande. Es porque Dios quiere que usted sea un mejor cristiano. Y déjase amoldar, porque si no va a tener que entrar en un proceso más duro. Porque hay gente dura. Hay gente dura, hermano. Ve, hermano, yo recuerdo una vez, yo era diácono en la iglesia y mi pastor me invitó a que fuéramos a orar por una familia que estaban pasando momentos muy difíciles. Y cuando llegamos allá, estábamos ahí cuando comenzamos a mirar. Esta hermana tenía 4 hijos y cuando comenzamos miramos que llegó uno con una cerveza en la mano, borracho, y entró por allá a la pieza y tal. Y bueno, y por allá escuchábamos en otra pieza, escuchábamos música. Cuando salió de por allá otro muchacho fumando cigarrillo. Y entonces el pastor le dice a la hermana, ¿y ellos son sus hijos? Dijo, sí. Dijo, hermana, ¿y usted admite todas esas cosas aquí dentro de su casa? Dijo, claro, hermano, son mis hijos. Y el pastor le dijo, ve, hermana, yo le voy a decir algo en el nombre de Jesús. Corrige el pecado en tu casa. No admita el pecado en tu casa. No lo admita. Porque si usted permite eso, hermano, no va a poder ver la gloria de Dios en tu familia. Oiga, esa hermana se le enojó. Esa hermana se enojó. ¿Y sabe qué le dijo ahí? Le dijo, ¿sabe qué, hermano? Es que a mí fue que me dolió parirlos. Dijo, ¿yo cómo voy a echar mis hijos a la calle si a mí me dolió parirlos? Hermana, yo solamente se lo digo, que corrija el pecado para que te vaya bien.
Dijo, pues si es mucho el problema, entonces yo no vuelvo a su iglesia, le dijo. Dijo, no, hermana, no se trata de eso. Yo se lo digo por bien de usted, de su familia. Bueno, en sí nos fuimos regañados, hermano, de ahí. Pero, hermano, como a los 15 días estábamos en escuela dominical. Cuando, hermano, llegó alguien a la portería, cuando vimos que la hermana pegó el grito, pues le traían la noticia que habían matado a uno de sus hijos. Hermano, y a los días fuimos otra vez, el pastor dijo, vamos otra vez. Hermano, esa mujer otra vez brava. Brava, hermano, no quería. Y a los poquitos, este caso, hermano, como eso fue un golpe muy duro. Porque como en un lazo de un año, hermano, le mataron 3 hijos. Y cuando fuimos otra vez ya, hermano, la hermana dice, hermano, yo he sido desobediente a Dios. Yo le he fallado a mi Dios. Y yo he permitido el pecado en mi casa. Dijo, pero ya no quiero más eso. Por favor, oren porque me quiero reconciliar con el Señor. Y cuando oramos por ella, hermano, ahí fue duro. Lloramos ahí sintiendo, hermano, bueno, ese dolor. Y de una vez llama al muchacho que le queda y le dice, bueno, mijo, si usted se ha de consagrar y ha de vivir para Dios, aquí tendrá una casa, aquí tendrá una pieza, pero aquí ya no se va a volver a fumar cigarrillo, aquí ya no se va a volver a consumir licor, aquí ya no se van a volver a escuchar música mundana, aquí se va a vivir como Dios quiere que nosotros vivamos. Y si no es así, con gran dolor te digo que la puerta de la casa está abierta, váyase. Aquel muchacho se quedó ahí como sorprendido, pero para honra y gloria del Señor, como a los 15, 20 días, en una fiesta, cuando vimos que ese muchacho se levantó de esa última banca y se dobló las rodillas entregando su vida al Señor. Alabanzas al nombre de Jesús. Hay procesos dolorosos, pero necesarios. Pero lo más es que a veces nosotros propiciamos, nosotros buscamos, porque no queremos ceder por las buenas, porque pensamos que es nuestra forma, que es a nuestra manera. Pero no es, hermano, esto aquí no es a como tú y yo queramos, es como Dios lo ha establecido. Aquí no nos preparamos como nosotros queremos, sino como Dios quiere que usted y yo seamos. Y a veces buscamos que Dios nos golpee por ser desobedientes, por no querer doblegar nuestra vanidad, nuestro orgullo. Porque a veces se nos ha crecido tanto que pensamos, hermano, que si reconocemos, que si aceptamos nuestra condición, entonces, hermano, nos van a degradar. ¿Y qué va a pensar? Pero yo te digo una cosa, aquí no importa cómo piense fulano, qué piense el hermano, qué piense sutano. Hermano, aquí lo importante es cómo estoy delante de mi Dios, cómo vivo delante de mi Dios, qué tal, cómo soy delante de mi Señor. Alabanzas al nombre de Jesús. Es que recuerde para dónde vamos. Recuerden para dónde vamos. Y hermanos, los procesos son dolorosos, los momentos se pasan y son duros, pero no importa qué tan duro sea el momento, qué tan terrible sea la sequía, siempre habrá una provisión de Dios, porque Dios no nos desamparará jamás. Jamás. De ahí tiene que pasarlo a otro proceso. Ya lo quebrantó. Ya lo pudo quebrantar, pudo doblegar su orgullo, pudo doblegar su vanidad, su ego. Ahora era necesario llevarlo a otro lugar conocido como Sarepta. Gloria al Señor.
Aquí hay que pasarlo al siguiente lugar. Ya pasó, ya logré quebrantarlo, ya logró entender que necesitaba menguar para que Dios creciera. Ya él reconoció que era arrogante, que era petulante. Ya él reconoció esas cosas. Entonces hay que llevarlo, hay que pasarlo a otro nivel. Vamos a llevarlo a Sareta. Sareta significa refinar, afirmar. Gloria al Señor. Y entonces se lo lleva allá. Si ya lo quebrantó, ahorita hay que refinarlo. Ahorita hay que convertirlo, hay que pulirlo, hay que darle una pulidita a este cristiano. Alabanzas al nombre de Jesús. Y cuando llega, no era lícito, correcto, que una mujer, que una viuda sustentara a un profeta. Y si usted averigua, Sareta era la tierra de la reina Jezabel. Era la tierra de ella. Entonces llevar al profeta allá era necesario porque había que refinarlo. Y cuando él llega allá, lo primero que él pide es algo que no era fácil de dar. Porque, hermano, en este momento, bueno, nosotros contamos y vivimos en un país bendecido en aguas. ¿Sí o no? Ustedes aquí ven esos ríos, son una bendición. Si la gente supiera eso y los cuidara, no le echara tanta contaminación. Pero hermano, eso es una riqueza. Hay países que desean tener un afluente de agua como esa. Pues en el Medio Oriente, tras de que es algo seco, recuerde que había un problema, que el mismo Elías había dicho: no va a llover. Y se imagina usted un verano, 3 años, 3 años y medio en verano. ¿Qué río aguanta? Nosotros nos gusta ir por allá al Patía. Y cuando hace por ahí un mesecito de verano, 2 meses, hermano, uno el río lo pasa por cualquier parte. Y eso, hermano, esas quebraditas, hermano, eso seco, hermano, eso no encuentra uno agua por ahí. 2, 3 meses de verano. Ese polvero tan impresionante. Ahora 3 años. No, hermano, Dios nos guarde de eso. Yo creo que eso fue único en la historia. Yo me acuerdo que en el Huila hubo un verano que dio como 6 meses. Hermano, y eso fue un fracaso total. Hermano, y Elías va y le dice a la mujer: oiga, regálame un vaso de agua. Pero la mujer le diría: hombre, pero si usted oró para que el agua se secara y ahorita me viene a pedir agua. Yo creo que es más fácil, le daban una gallina, le daban un ternero, le daban una vaca por ahí. Era más fácil darle eso que darle un vaso de agua, porque no era fácil. Pero Elías le dice: hombre, llama a la mujer y le dice: dame un vaso de agua. Bueno, la mujer tendría su reservita por ahí, quién sabe dónde, y cuánto esfuerzo le costaría. Pero fue y le trajo su vaso con agua. Y luego le dice: ahorita dame de comer. Bueno, si no hay agua, la Biblia dice que la tierra es sustentada por el agua. Si no hay agua, hermano, no hay trigo. Si no hay agua, no hay maíz. Si no hay agua, se seca todo. Entonces la escasez era terrible. Y ella ahí tiene que reconocer, reconocer su estado de pobreza. Solamente me queda un poquito. Solamente me queda un poquito de harina, un poquito de aceite. Y estaba preparando ahorita mismo un pan
para comerlo con mi hijo y esperar la muerte porque ya no hay nada más que hacer. Porque ya no hay nada más que hacer. Y sabe que llegar uno a esa condición donde el profeta tiene que ahora solucionar un problema. Gloria al Señor. Y él le dice en el verso 12, gloria al Señor. Ella le dice: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí, para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero prepárame a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después hará para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel, aleluya, ya cambió, ¿cierto? Ahora ya no dijo: porque yo te digo que no te va a faltar el pan, no te va a faltar la harina. No, él aprendió la lección. Gloria al Señor. Ahora ya no es yo. Ahora la gloria y la honra se la lleva el que se la merece. Alabanzas al nombre de Jesús. Porque Jehová Dios de Israel te ha dicho: la harina de la tinaja no escaseará, y el aceite de la vasija no va a disminuir tampoco. Ahí va a haber provisión. Vean, hermanos, yo les digo una cosa: si Dios te ha bendecido económicamente, eso no es por tus fuerzas. Hubo un hombre arrogante que se paró una vez y dijo: esta es la gran Babilonia que yo he construido por la fuerza, por mi poder, por mi sabiduría. Y cuando él dijo eso, de una vez el Señor le dijo: vea, 7 tiempos, 7 años vas a estar como las bestias del campo, vas a comer hierba, te vas a bañar con el rocío o con la lluvia. En otras palabras, te vas a volver loco por 7 años. Pero a los 7 años él mismo dice que cumplidos los 7 años, mi razón me fue de vuelta y bendije al Dios de los cielos. Alabanzas al nombre de Jesús. Hay gente que cree que lo que tienen es por su fuerza, por su conocimiento, por su sabiduría, y esto no es por nosotros, es porque hay un Dios maravilloso que ha bendecido nuestra vida. No es por tus habilidades, no es por nuestro conocimiento, es por el conocimiento de Dios. Es por lo que Dios puede hacer con nosotros. Alabanzas al nombre de Jesús. Yo estuve en una convención hace algunos años. Estuve en una convención en Neiva, hermano, y pusieron a predicar un hombre, un joven. Y ese muchacho comenzó a predicar y Dios comenzó a usarlo de una manera impresionante, hermano, y llegó el momento donde era tanta la gloria de Dios que se sentía. Había un paralítico y ese hombre se acercó y le dijo: en el nombre de Jesús, levántate, porque vas a caminar. Y el paralítico levantó. Dijo, y comenzó a ver quién, y comenzó a orar por sanidad, y comenzó a decir: hay otro paralítico por ahí, hermano. Y pues venía un hermano enfermo, se acercó, hermano, y Dios lo sanó. Y eso fue, hermano, una gloria impresionante, algo extraordinario que se miraba, hermano, y uno decía: oiga, qué potencia, qué poder, gloria al Señor. Y uno le daba la gloria a Dios. Pero sabe, ese hombre se fue para su congregación, hermano, y cuando lo invitaban, porque los hermanos comenzaron a invitarlo, entonces ya seleccionaba lugares. Y segundo, cuando los hermanitos se acercaban a orar: hermano, no me toque, conserve su distancia, porque aquí el ministro del Señor.
el siervo del Señor. Hermano, a los días el Señor lo cogió y le dio su cachetada y lo sacó y dijo: no, esa gente no se levantó por la fuerza tuya, porque tú eres el ministro, el gran pastor, no, sino porque hay un poder glorioso, sobrenatural, maravilloso. Y Dios puede usar a quien Él quiera, como Él quiera, gloria al Señor. Pero hay que pasar el proceso. Tenemos que someternos a ese proceso. Elías le tocó someterse a ese proceso, gloria al Señor. Se sometió a ese proceso, tuvo que pasar por ahí, gloria al Señor. Y en medio de esa situación, cuando de repente el hijo de la viuda se enferma y la viuda lo llama y le dice: vea, ha pasado esto, mi hijo se está muriendo, ¿qué debemos hacer? ¿Qué puedo hacer? Y Elías entonces tiene que reconocer, gloria al Señor, y se va y mira al muchacho, y ya esa gloria que él creía que tenía, ahora se da de cuenta que esa no era la de él, sino que era la gloria del Dios Altísimo. Alabanzas al nombre de Jesús. ¿Por qué, mi hermano? A veces nosotros pensamos que nuestras capacidades nos van a llevar al cielo. Vea, hermano, yo le digo una cosa: la teología es una bendición aprenderla. Durante muchos años fui profesor, director de instituto bíblico, y aprendimos mucha teología. Pero, hermano, la teología se queda obsoleta cuando de la gloria de Dios se trata. Porque, hermano, no es la teología, es la unción del Espíritu Santo, gloria al Señor. Hay gente con conocimiento bíblico, pero sin unción. Sin unción. Ya no hay unción en las manos, en la vida de las personas. Y se podrá conocer mucho, se podrá saber mucho, pero ¿de qué sirve esto? Hay muchos teólogos que se van a perder, mi hermano. Alabanzas al nombre de Jesús. Pero qué bonito es cuando a nosotros no se nos olvide de que todo depende de nuestro Dios. Vea, mi hermano, en una iglesia había un hermanito que tocaba el piano y lo hacía bien. Lo hacía bien. Y un día se acerca y había un muchacho, un jovencito, que comenzaba a querer aprender a tocar el bajo. Entonces compramos un bajo ahí en la iglesia. Y claro, ese muchacho pues había practicado, pero obvio que no tocaba bien. Y a veces hacía embolatar al del bajo, o bueno, se escuchaba pues que se disonaba. Y sabe que en una ocasión yo vi cuando ese hombre lo volteó a mirar a ese muchacho y le dijo: cállate. Pero bravo. Y el muchacho pues como que claro se achicopaló ahí todito y quedó ahí. Y a mí no me gustó eso. Yo dije: ¿cómo así que cállate? Entonces después él se me acerca y me dice: pastor, si ese muchacho sigue tocando el bajo ahí, entonces yo no vuelvo a tocar ese piano. Yo le dije: ¿de verdad me estás diciendo eso? Le digo: sí. Me dijo: sí. Dijo: si ese muchacho sigue tocando ese bajo ahí, que eso no sabe tocar, yo no vuelvo a tocar ese piano. Yo le digo: ah, bueno, mijo, que Dios lo bendiga, no lo vuelva a tocar. Dijo, y se quedó mirando, me dijo: ¿vas a preferir a ese muchacho antes que yo que sé tocar? Yo le digo: no, hermano, yo no estoy prefiriendo a nadie eso. Usted está diciendo que no va a tocar. Dijo: ah, bueno, pues tampoco me estoy muriendo por tocarlo. Ah, bueno. Se sentó. Hermano, y pues había otro muchachito que estaba pues medio aprendiendo punchis. Hermano, y entonces lo poníamos, bueno, mijo, le tocó la hora. Pero se llegaban tempranito esos muchachitos y se arrodillaban a orar. Alabanzas al nombre de Jesús. Gloria a Dios. Y quizás no se escuchaba tantas cosas armónicas en esos instrumentos. Pero había algo tan bonito, mi hermano. Era que la gloria de Dios se manifestaba. Alabanzas al nombre de Jesús.
Vea, hermano, yo fui una vez a una convención y me fui tan decepcionado porque eso habían llegado una cantidad de instrumentos y comenzaron, hermano, ese estadio parecía que se iba a caer. Esa gente brincaba y saltaba porque la gente y tocaba, mira. Pero terminaba la canción y se acababa todo. Emoción del cuerpo nada más. Simplemente emoción. Y sabe, en medio de toda esa aflicción yo estaba ahí, hermano, y me agarró un dolor y una tristeza que, hermano, yo me agaché y me puse a llorar. Y yo dije, ¿dónde estamos? ¿Por qué esta situación? Esto no puede seguir siendo así, hermano. Y me puse a llorar muy aburrido. Y de pronto un momento yo digo, oiga, seré yo que estoy aquí perdiéndome la bendición pensando cosas. Y me sequé las lágrimas y volteé a mirar, hermano, y muchos hermanos, especialmente muchos ancianos, también estaban con la cabeza agachada y llorando, mientras un poco de muchachos brincaban y saltaban. Luego pasaron un par de hermanitos a tocar una canción, a cantar con una guitarrita muy sencillita, hermano. Pasaron que inclusive hubieron a acomodarle micrófono porque eso no se escuchaba, no tenían mejor amplificación. Y comenzaron a cantar, Jesús, el amigo de mi alma, me ha redimido, me ha redimido. Y de repente, hermano, eso, bueno, uno como que cierra los ojos y comienza a escuchar eso bonito. Y cuando de pronto se comenzaron a escuchar como otros instrumentos. Y algunos pensamos, oiga, seguro este grupo con todo ese poco de instrumentos se hicieron ahí a acompañar a los hermanitos que estaban tocando. No, esos cantaban y se salían para allá para afuera los que estaban ahí con esa bulla, hermano, pero se escuchaban unos instrumentos y no eran terrenales. Cuando alguien se somete al proceso de Dios, Dios hace cosas maravillosas en la vida de esa persona. Alabanzas al nombre de Jesús. Ve, hermano, hay gente en la iglesia, y esto duele, porque hay gente en la iglesia, hermano, que sabiendo quién es Dios, pero si hay un enfermo en casa no tienen la gallardía de doblar sus rodillas y decirle, Señor, tú eres nuestro sanador. Tienen que ir a buscar al pastor, tienen que ir a buscar a los diáconos, porque creen que son los únicos que pueden hacer eso. Pero esto no es así, mi hermano. Donde hay un corazón contrito y humillado, ahí está la presencia del Señor. Dios quiere visitar nuestras casas, nuestras familias. Hay líderes ya secos, hermano. Pastores que ya no tienen unción. Duele eso. Pastores sin unción del Espíritu Santo. Líderes secos que ya no tienen unción. Cantantes que ya son profesionales pero sin unción. Predicadores que predican pero sin unción. ¿Y sabe por qué están así? Porque no se quieren someter al proceso de Dios. Hermano, la unción del Espíritu Santo no se recibe, hermano, por el mucho estudio, por el mucho conocimiento. La unción se recibe cuando nos le tiramos al piso al Señor, cuando reconocemos nuestras debilidades y cuando nos apartamos y dejamos que Él quebrante nuestro corazón, nuestra vida. Ahí es donde Dios se glorifica en la vida de cada uno de nosotros. Hay hogares, hermano, que se están acabando porque ya los hogares se convirtieron en cantaletas.
Hermanas que ya dejaron la unción y la oración y se volvieron cantaletosas y creen que sus hijos los van a arreglar a punta de cantaleta. Hermanos que dejaron la oración, que dejaron la unción y creen que los hogares, que familia las van a manejar a punta de gritos, de regaños. Se les olvida algo que dice: si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. ¿Sabe? Yo estaba viendo testimonio en estos días de lo que sucedió en Los Ángeles, ese incendio. Y bueno, alguna hermana en la iglesia dijo: hermano, vamos a orar para que Dios tenga misericordia de esa gente. Y yo le dije: pues sepamos orar, porque días antecitos, como que un día, 2 días antes de que eso sucediera, en los premios Golden no sé qué, quisieron poner en ridículo a Dios. Quisieron decir que toda esa ciudad y toda esa infraestructura la habían construido. Hicieron votación. Hicieron una votación y primero salió el grupo no sé qué de archimillonarios, de hombres ricos, y dijeron: por ellos está esta ciudad. Y luego un grupo de mujeres, y cuando de pronto dijeron: a ver, ¿quién cree que esto está así? Por el creador, 0. No hay nadie. Y no fue solamente eso, sino que se burlaban, se reían, porque ellos creían que eso lo habían conseguido con su fuerza. Pero que el Señor no se burla a nadie, hermano. Al Señor lo respeta todo mundo. Al Señor se hace respetar, gloria al Señor. Y sabe, pues que bastó, le metió candela a eso para que respeten. Pero ¿sabe qué me llama la atención? Que en medio de todo eso había una casa. Y cuando se dieron de cuenta, esa casa era la casa de unos hijos de Dios. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 para otro lado, y si quieres sumarle 20,000 para otro lado, pero a ti no va a llegar, hermano, aunque un ejército acampe contra ti. Mi corazón va a estar confiado en el Señor. Alabanzas al nombre de Jesús. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. ¿Por qué? Porque Dios peleará. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, no del engreído, no del que no quiere pasar el proceso. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que se dejan ayudar por el Señor. Si usted no ha visto la gloria de Dios, es porque es posible que no hayas pasado el proceso, mi hermano. Y si estás pasando el proceso, aguántale, porque cosas grandes vendrán de parte del Señor. Cosas maravillosas vendrán de parte del Señor. Algo grande viene. Alabanzas al nombre de Jesús. Cuando por ahí se escuchó que a mí me iban a colocar a servir por primera vez en la iglesia, se levantó un hermano contra mí y él era servidor. Se levantó. Pues resulta, hermano, que bueno, éramos 2 jóvenes y pagábamos arrendo en una sola pieza. Y ahí su cama y mi cama, y hermano, y se terminaba el culto y yo me iba para la pieza y bueno, me oraba y me acostaba a dormir, y él iba llegando tipo 12, 1 de la mañana, y se iba a ver por allá. En ese entonces pasaban un programa de televisión tarde, hora de la noche. Y un día yo estaba ahí, como eran pasadas las 12, cuando el hombre llegó y dijo estas palabras. Dijo: ay, Señor, tú sabías lo que yo te iba a decir en oración, así que ¿para qué le digo? Y se acostó. Yo me quedé pensando eso. Yo dije: ¿cómo así? Y hasta que yo resumí, yo dije: claro, el Señor sabía que el sinvergüenza se iba a acostar sin orar. Eso era verdad. Bueno, yo, hermano, por lo regular, yo tenía que viajar casi todos los días, tenía que irme a las 5 de la mañana. Yo me levantaba a las 4 de la mañana a orar.
Y hermano, y a veces lo toma uno el poder de Dios y uno le sube volumen quizás a lo que está diciendo. Hermano, eso se convirtió en una amenaza, en una perturbación para él. Y un día me increpó y se enojó conmigo diciéndome: vea, es que usted no respeta al siervo del Señor, no se da de cuenta que yo soy un servidor del Señor. Y usted ahí haciendo del que ora me perturba el sueño. ¿Por qué mejor no se amarra una piedra en el cuello y va y se tira al charco más hondo del río Caquetá? Pero deje de ser estorbo. Y eso me dijo un poco de cosas. Hermano, yo no voy a negar que por un momentico yo hasta me senté en la cama y yo lo miré pequeñito. Yo hice una sola patada y lo volteo pues allá. Sí, serio, yo pensé eso. Pero cuando yo pensé eso, yo dije: no, Señor. O como que algo me dijo: ¿qué vas a hacer? No. Hermano, y lo único que hice fue tirarme sobre esa cama, ponerme la almohada así por encima. Y ese hombre me dijo una cantidad de cosas. Ese día había ido un muchacho que se había apartado del Señor, se había ido y me iba a ir a ayudar, pero tenía para unos cultivos de sandía y me iba a ir a ayudar. Y al otro día se me acerca y me dice: hermano, no se vaya a apartar del Señor. Él llama a Julio. Yo le digo: no, Julito, yo del Señor no me aparto, jamás. Y dijo: no se vaya a apartar del Señor por todo lo que le dijo ese hermano. Le digo: no, tranquilo. Y dijo: yo por menos estoy fuera. Y yo le dije: no, pero no vale la pena alejarnos de Dios por las afrentas del enemigo, vengan de quien vengan. Le dije: ¿por qué no te reconcilias con el Señor? Oiga, hermano, eso sirvió para que ese muchacho allá en ese donde teníamos ese cultivo se tirara de rodillas pidiéndole perdón a Dios y volviendo al Señor. Alabanzas al nombre de Jesús. Vea, mi hermano, a los días comencé a servir al Señor y aquel muchacho cometió un problema, se fue a disciplina, en fin, fue una situación terrible. Si Dios te da por ahí una chambita en la iglesia, mi hermano, mi hermana, si Dios te ha dado por ahí una chambita aquí en la iglesia, ame eso. Y sírvale a Dios con toda su alma, con todas sus fuerzas. Pero no creas que eres el único, la única. No. ¿Por qué? Porque Dios puede levantar a alguien, hermano. Dios puede traer ese borracho que está tirado por allá oliendo a feo. Lo puede traer. Lo puede limpiar. Lo puede santificar y lo puede colocar a predicar la palabra del Señor, y quizás la va a hacer mejor que lo que tú y yo lo hacemos. Si estás pasando por un proceso, aguántase ahí. Si estás viviendo un momento difícil de enfermedad, de problemas, de angustia, aguántale con ganas, mi hermano. Sopórtalo ahí, pero no se aleje de Dios. Si el enemigo lo quiere soplar para que se sienta importante, no deje que eso suceda. Pablo dijo: me fue dado un aguijón, un chuzo, para que me dé bofetadas, para que me saque el aire, para que yo no me infle. Y Pablo había visto la profundidad de la sabiduría de Dios, había subido al tercer cielo y había recibido tantas cosas de parte de Dios que de pronto lo hacía creer como el mejor de todos, el más grande. Pero Pablo dijo: no, yo soy el más chiquitico de todos, yo soy el más pequeñito de todos. Pero eso porque era importante que él reconociera que la gloria es única y exclusiva de nuestro Dios. No importa dónde Dios te lleve. Y te voy a decir algo en el nombre de Jesús. Y yo creo que esta palabra va a ser para algún joven. Y escúchela en el nombre de Jesús.
Porque Dios me mandó a decirte esta palabra. Si doblegas tu corazón y te dejas amoldar por Dios, Dios te va a llevar por un lugar donde ni siquiera tú te imaginas. Predicarás a muchas gentes. Y muchas gentes se convertirán a Dios. Yo no sé para quién sea, pero Dios lo sabe y tú también. Alguien se tiene que levantar de esta congregación. Porque hay poder en el nombre de Jesús. Y Dios tiene para ti, mi hermano y hermana, una bendición tan grande, tan grande. Pero cumpla el proceso de Dios. Si tienes que llorar, llore. Si tienes que afligir tu alma, no importa, aflígela. Pero deja que Dios cumpla ese propósito contigo. Por favor, ubíquese en pie. Yo no voy a orar para que Dios te quite esa prueba o ese problema que estás pasando, no. Porque usted tiene que pasar el proceso. Tienes que pasar el proceso, mi hermano. Lo que sí puedo es ayudarte a orar para que Dios te ayude y te dé la sabiduría para que puedas aguantar y cumplir ese propósito de Dios. Yo quiero orar por ese joven. Yo quiero orar por esa jovencita, por ese hermano. Yo creo que en esta mañana a alguien Dios tuvo que enviarle esa palabra. Y es posible que esté diciendo: Señor, eso es para mí. Eso es mucho. ¿Quién soy yo, Señor? Quizás no es nadie eso. Pero es que Dios, oh, aleluya, lo débil del mundo lo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Lo vil del mundo lo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Lo que no es para ser lo que es. No sé si en esta mañana alguien tenga que reconocer que necesita entrar en un proceso. Quizás tu salvación se está perdiendo, mi hermano. Porque tu arrogancia no te deja crecer. Tu ego no te deja avanzar. Porque has pensado que es por tus fuerzas, pero no es así. Habrá alguien más que quisiera venir en esta mañana al altar y decirle: Señor, ayúdame. Si es necesario ir a Querín, yo voy a Querín. Si es necesario que quebrantes mi corazón, quebrántalo. Si es necesario que yo muera, Señor, yo quiero morir para que vivas tú en mi vida, Señor. Que mi ego, mi orgullo, mi vanagloria Dios quiere hombres y mujeres, líderes con la gloria de Dios, ungidos del poder del Espíritu de Dios,
Y si tú sientes que estás vacío, que estás seco, que su corazón está simple, aquí hay un altar, mi amado, aquí hay un altar y hay un Dios maravilloso con brazos abiertos. Si tú eres el que has venido batallando durante años, queriendo ser un buen cristiano, pero no has podido, ¿por qué no entras al molde de Dios? ¿Por qué no entras al proceso de Dios? Es que yo quisiera ser un buen predicador, pero no he podido. Entre al proceso de Dios. Sométase al proceso de Dios y va a ver lo que Dios puede hacer contigo. Va a ver lo que Dios puede hacer con tu vida. ¿Cuántas madres quisieran que su familia, que sus hijos fueran diferentes, pero no se quieren meter en el proceso de Dios? Venga, métase al proceso de Dios y verás cómo va a ver la gloria de Dios en tu familia, en tu esposo, en tu esposa, en tus hijos. Dios tiene una bendición grande para ti, mi amado hermano. Dios tiene una bendición maravillosa, pero es necesario meternos en el proceso. Es necesario llegar a querer. Es necesario que dobleguemos nuestro orgullo, nuestra vanidad. A veces pensamos, oiga, pero ¿qué van a decir los hermanos? ¿Qué van a pensar? ¿Qué importa que piensen lo que quieran pensar? ¿Qué importa que digan lo que quieran decir? Lo que importa aquí es que yo necesito arreglar mi vida con el Dios de la gloria. Yo no sé si en esta mañana hay algún amigo también que quisiera, alguna amiga que quisiera meterse en el proyecto de Dios, que quisiera meterse ahí y decirle, Señor, yo necesito que me ayudes. Quebranta mi corazón. Habrá algún hermano, una hermana apartado del Señor que en esta hora pueda decirle, Señor, ayúdame. Vamos a invocar el nombre de Jesús. Pero si hay alguien más por ahí, es el momento de hacerlo. Acércase para que oremos por usted en el nombre de Jesús. Señor y Dios santo y bendito, es en tu nombre, mi Jesús, que estamos aquí, Señor, creyendo en tus grandes promesas, Señor. Tú eres Dios que quebranta la piedra, Señor. Tú eres Dios que moldea, Dios mío, a su imagen. Y aquí estamos, Señor, aquí estamos, dispuestos a dejarnos ayudar. Señor, bendiga nuestra alma, nuestra vida.